Ese primer público que tiene un artista es él mismo. Ah, Bienvenidos al podcast de Fabricio García. Yo soy Fabricio García y este es Fabricio García Podcast. Justamente hoy quiero que el formato sea un poco más tirando podcast y menos lo que he venido haciendo en anteriores podcasts, que así los he llamado, que tal vez se los pueda considerar un poco más como pequeños videoensayos. Hoy sí quiero que sea un podcast en toda la regla, para lo cual vamos a ver cómo sale. Tengo 3 temas. El primer tema de hoy es separar al artista de su obra. ¿Es realmente posible separar al artista de su obra? Tomemos en cuenta que cuando un artista está haciendo una obra, cuando cualquier persona hace cualquier cosa, puede ser también un experimento científico, puede ser cualquier cuestión de tecnología, siempre va a estar ligado a la época en la cual esa persona está haciendo lo que hace. No es lo mismo si una persona lo hizo en el siglo XV a en la actualidad. Además que cuando uno está haciendo cualquier obra, incluso quienes se mal llaman autodidactas, siempre van a estar influenciados por otras personas. Incluso la persona que está más solitaria, confinada, haciendo su propia obra, siempre va a haber alguna influencia de algo. Tal vez ni siquiera una influencia actual, puede ser recuerdos de la infancia, puede ser cualquier cosa que en algún momento te haya enseñado algo en la vida va a influir en tu obra. Entonces, aquí el tema es, ¿y por qué estoy trayendo a colación el tema de separar al artista de su obra? Es por este ejemplo específico, o este tipo de ejemplos. Cuando se descubre que un artista cometió un delito horrible. No voy a entrar en ejemplos específicos de algún artista o no, es simplemente que cuando un artista ha hecho una obra que aman millones de fans, que tiene un montón de seguidores en todo el mundo, ya sea un anime, ya sea un libro, ya sea una pieza musical, etc. Y de repente, 10, 20 años después de que sacaron la obra, se descubre que el artista hizo algo horrible y no solamente se lo acusó, sino que realmente se confirmó un delito de parte de esa persona. ¿Cómo es que la gente, cómo es que el público logra separar la obra que aman del artista que amaban, pero a partir de darse cuenta de lo que hizo, a partir de darse cuenta de lo que hizo, cómo van a separar una cosa de la otra? Ya no pueden dejar de ver la obra sin pensar en esa cosa horrible, en ese delito que cometió el artista. Entonces, aquí el asunto es que yo lo voy a ver en este podcast de dos formas. Yo creo que muchas veces, bueno, por lo menos a mí me pasa, que cuando uno lee un libro, mira, yo no sé qué voy a leer, no sé qué quiero leer, pero sí sé que me gustaría encontrar un libro en una librería de algún autor. Entonces busco libro por autor y digo, mira, este libro no lo he leído, pero y es de este autor que tanto me gusta, entonces lo compro por el autor. Eso como un ejemplo. Otro ejemplo, uno va a ver una película y uno dice, mira, ¿qué hay en el cine? Ah, es una película de mi director favorito, de Almodóvar o de Francis Ford Coppola o de quien sea, o de Tarantino. Entonces uno ya sabe que no solamente uno va a ver una película o un libro o una pieza musical por el álbum, por el libro, por la película específica, sino por el autor o los autores. Ahora bien, qué sé yo, se descubre que esa persona cometió un delito horrible. Y entonces ya uno no se va a sentir cómodo decir, mira, voy a ver el libro de tal persona porque es de esta persona. Pero resulta que tengo guardado el libro de esa persona que leí y leí 5 veces y me encantó. Y es un libro que me ha ayudado a hacer y que me ha hecho disfrutar mucho y que es genial, o una película, etcétera. ¿Por qué voy a despreciar una obra buena, una obra que es influyente, que ha hecho mejor a personas y que nos ha entretenido, que nos ha hecho felices, que ha hecho mejor al mundo por la persona que hizo esa obra, que podríamos pensar, esa persona hizo algo pésimo? Pero por otro lado, no todo lo que esa persona hace o ha hecho es malo, porque por algo esa obra que hizo, ese libro que todo el mundo quiere, ese manga, ese anime, esa película, por algo es que esa película, esa producción es tan amada, porque ha hecho algo bueno. Y entonces, si ha hecho algo bueno, ¿por qué despreciar toda su obra por algo que hizo esa persona? Que no se justifica que esa persona haya hecho eso, pero su obra no es esa persona. Está bien, viene de esa persona.
pero a la vez viene de un montón de influencias que han rodeado a esa persona desde su infancia, el entorno que está alrededor de esa persona, etcétera. Entonces, ni siquiera se podría decir o podría pensarlo desde este punto de vista. Ninguna obra realmente es solamente de un autor, nunca. Aunque sea de un autor, nunca es totalmente de un autor porque es de todas las influencias y de todo lo que rodea a ese autor, de todo lo que ha aprendido de ese autor. Que ese autor, digamos que sea una mala persona, pero ha aprendido cosas buenas de gente buena. Se ha llenado de buenas influencias y a partir de ahí salió esa obra que el público ama o esa obra influyente. Entonces sí, eso va por ese lado. También otra cuestión que quería tocar sobre el tema de separar al artista de su obra tiene que ver no solamente con la relación artista-público, sino también con la relación entre el artista y él mismo, y entre el artista y su propia obra. Uno podría pensarse que si un artista hace una obra, y es una obra buena, esa obra, el hecho de haber hecho esa obra, va a hacer mejor a ese artista. Lo voy a decir también de la manera inversa. Digamos que el artista es mejor persona, comprendió de sus errores, aprendió de sus errores, aprendió más cosas en la universidad o en la vida, ha crecido como persona. Entonces, si el artista ha crecido como persona, va a hacer mejor arte. Y aquí es donde pongo en duda ambas cosas. Pongo en duda tanto que por hacer una obra buena vas a ser mejor como artista. Y también pongo en duda que si eres mejor persona, vas a hacer una mejor obra. Porque si voy a verlo desde este punto de vista. Si separamos totalmente la obra del artista, o sea, la obra viene del artista y de sus influencias y de su entorno y todo lo que dije ahora, pero si separamos ambas cosas y convertimos su obra en un ente y el artista es otro ente, o sea, el artista termina la obra, listo, ya se publica y está ahí rondando la obra, está ahí circulando la obra. Entonces ya se separó del artista porque también entra, llega a manos del público y llega a manos de la crítica, etc. Entonces digamos que separamos la obra del artista. Entonces, realmente por una obra que es independiente al artista, porque ya la liberó, ya está ahí en el público. Realmente esa obra, por eso el hecho de existir, va a ser mejor al artista, va a ser mejor a la persona, realmente. Y realmente el artista, por ser mejor persona, va a hacer que la obra sea mejor. Digamos que el artista hizo una obra este año, donde no estaba haciendo, no había aprendido tantas cosas en la vida, no había crecido como persona en ciertos aspectos. Pasa un año, crece como persona, hace otra obra. La obra que hace dentro de un año va a ser mejor que la que hizo hace un año cuando era menos buena persona. Yo creo que no necesariamente, porque muchas veces ha pasado, y tampoco es que yo justifique que un artista tenga que ser el artista, el cliché de artista atormentado, pero ha habido casos a lo largo de la historia actualmente y en todo momento, de artistas atormentados o artistas que pasan por problemas muy graves, que hacen una obra maestra en su peor momento, en su momento de más inestabilidad. Aquí ni siquiera estoy hablando de si el artista era mejor o peor persona. Le pasó algo terrible, ni siquiera que hizo algo terrible, le pasó algo terrible, se accidentó, se enfermó, le pasó algo. Y hace una obra que es mucho más, no sé si decir mejor o peor, pero una obra que es mucho más influyente, que es mucho más cercano a obra maestra, en su peor momento la hace que cuando está en su mejor momento. No necesariamente el momento más óptimo de un artista, el momento más feliz de un artista, el momento más pleno de un artista, el momento de más aprendizaje de un artista, tiene por qué decantar en una mejor obra. Porque la obra es hasta cierto punto independiente del artista, tiene vida propia. Ya sea el artista, la persona que sea, es una obra que nace del artista, pero del momento y del entorno y de un montón de cosas. Entonces, creo que es un tema complicado, creo que es un tema que no tiene respuesta. No podría decir separar al artista completamente de su obra,
Tampoco podría decir que la obra no es un ente individual. No podría decir que la obra no es un ser vivo, también tan vivo como el artista. Entonces, por ahí va el asunto de ese primer tema que quería tocar. Tal vez lo toque en otros podcasts y me interesaría también invitar a personas a hablar del tema. Bueno, ahora voy a pasar al segundo tema del día de hoy. Muy importante, hidratarse. El segundo tema es que no todo lo que produces debe ser publicado. Vamos a ver. Voy a utilizar el siguiente ejemplo. Me ha pasado, a mí me gusta mucho ver YouTube, ver YouTubers, no solamente los YouTubers más populares, sino gente que es emprendedora en YouTube, en Instagram, en otras redes sociales. Sobre todo el caso en YouTube que me ha tocado ver es que un YouTuber X dice, voy a tener listo un video para el día 20 de julio. Espérenlo. Y digamos que estamos en ese momento 20 de junio. Falta un mes para el video. Y el artista, el youtuber promete que dentro de un mes, 20 de julio, va a haber un video sobre tal tema y tal cosa. Y es el video al que más le ha puesto esfuerzo y de todo. Pero llega el 20 de julio y aparece ese mensaje. Publica un mensaje que dice que me disculpo con mis suscriptores porque desgraciadamente no he podido terminar el video que prometí para hoy. Porque no está en un estado en el cual yo diga que estoy satisfecho plenamente con el video que hice. Entonces, eso yo siento que pasa porque ese creador de contenido, ese youtuber, ese artista, esa persona, siente que quiere generar expectativas sobre lo que está haciendo y dice que va a publicar algo. Porque quiere que su audiencia lo vea, quiere que su público lo vea. Pero yo me pongo a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es el primerísimo primer público que tiene un artista? Ese primer público que tiene un artista es él mismo. Lo voy a ver de esta forma. He escuchado en varios artistas, en varias personas, que dicen que sus momentos más felices o más plenos como artistas es cuando hacen aquello que les gusta hacer. O sea, cuando producen algo que ellos como público disfrutarían. Si cuando ellos han producido una obra, un libro, una pintura, etcétera, que ellos dicen, mira, me siento a ver mi obra y me gusta, independientemente de pensar en el público, el mismo artista viendo su propia obra dice, mira, me gusta lo que estoy viendo, estoy satisfecho porque no solamente lo produje, sino que me gusta lo que estoy viendo. A partir de ese momento hay plenitud, no está dependiendo de la opinión del público, no está dependiendo de que su producción llegue a muchas personas o a pocas personas. No se genera asimismo esa expectativa de, ok, esta va a ser un boom, va a ser viral, va a llegar a millones de personas y al final no llega casi nadie o llega a muy pocas personas. Tampoco lo inverso, tampoco su plenitud como artista depende de que sea visto por millones de personas, sino que su plenitud como artista viene de que él mismo al ver su obra se siente satisfecho. Voy a verlo de esta forma. Cuando uno va a ver una película, cuando anuncian una saga de películas, qué sé yo, como que pasó con los de Avengers, que sacaron un montón de películas y que ya se generaba la expectativa de que cada 6 meses iba a haber una película nueva en el apogeo de Avengers y todo, y después ya que sacan las series y se genera la expectativa y se hace incluso un mapa aquí de ahora hasta el año 2025 o hasta el año 2030 que dicen que van a sacar tal cantidad de películas y series, entonces ya generan expectativa en el público. Voy a comparar eso con ese caso del youtuber que mencioné, que anunció que iba a publicar tal video y que al final no lo pudo publicar porque no le dio tiempo de hacerlo y porque no se sentía satisfecho con el producto que él mismo había creado, que él quería publicar un video del cual él se sintiera cómodo. Pero en el caso de las producciones de Hollywood o de las producciones las grandes empresas de entretenimiento, totalmente
no solamente pueden darse el lujo de hacer teasers y de hacer toda la campaña publicitaria de la película que publicarán de aquí a un año, de aquí a 5 años. No solamente pueden darse el lujo de hacer eso, sino que están obligados a hacer eso, porque hay tanto dinero circulando, hay tantas personas involucradas, hay tanta expectativa que termina siendo incluso más relevante todo el marketing que se genera en torno a la película, a la producción o a la serie, que la película en sí, porque a veces la película puede no ser ni tan buena, puede ser hasta decepcionante. Pero toda la campaña publicitaria, si fue un éxito, les genera esa retribución económica que necesitan. Claramente, cuando ya sale la película, necesitan que la película genere dinero para que el dinero se sume al dinero y todos felices con el dinero. Pero es algo que las producciones de Hollywood, de las grandes empresas, pueden y deben hacer. Un artista independiente no tiene por qué generar o sentirse obligado a generar las mismas expectativas que las empresas, que los monstruos de marketing y el entretenimiento. Entonces vuelvo a lo primero que dije. No todo lo que produces debe ser publicado. Añadiré a eso que no todo lo que produces como emprendedor, no todo lo que produces como artista independiente debe ser publicado. Aquí es un tema complicado porque decirle eso a un productor independiente de algún cosmético o de alguna comida o de pinturas o de arte o de lo que sea. ¿Cómo vas a decirle a un artista independiente que tardó 6 meses, un año produciendo algo que al final, si no se siente contento con el resultado de su obra, no lo publique? Es complicado. Pero vuelvo a lo que dije. Aquí es donde el tema se vuelve un poco particular. Porque vuelvo al caso anterior donde ¿cuál es el único público? ¿Cuál es el público más importante para vos como artista? Como una persona que está produciendo. Aquí no solamente me estoy limitando en arte, sino como alguien que está produciendo un producto. ¿Quién es el primer público? La primera persona que va a probar tu producto eres vos mismo. Porque vos lo estás haciendo y vos sos la primera persona que lo prueba. Y cuando dices, mira, esto me gusta, perfecto, esto lo publico, esto lo vendo. Pero aquí es donde llego a este otro punto y la razón por la cual digo que no todo lo que produces, debe ser publicado. Dependiendo de cuál sea tu obra, de cuál sea la temática de lo que has hecho, puede ser una temática polémica o puede ser algún otro tipo de temática que genere controversia de alguna forma. Vos probás tu producto, vos ves tu obra, vos lees tu obra, vos ves el video que hiciste, la animación, etc. Y dices, mira, soy feliz con lo que produje, pero toco ciertos temas de cierta forma, toco ciertos temas desde cierto punto de vista. Veo mi obra y soy feliz con mi obra. Estoy de acuerdo con mi obra, estoy bien con mi obra, pero cambiamos de chip, pasemos al siguiente paso. Y ese es, ok, ya tengo algo que me gusta y que me hace feliz. Y que me siento satisfecho como lo hice. Ahora, lo publico. ¿Lo publico o no lo publico? Ahí ya hay que enfocarse en el contexto en el cual se está publicando la obra. No es lo mismo publicar una obra de tal tema hace 5 años, hace 20 años, que publicar tal tema, una obra de tal tema en este año o en el próximo año o en un par de años. Hay ciertas temáticas, hay ciertos temas, ciertas problemáticas que tal vez no sea el momento para publicar una obra al respecto de eso, o tal vez no sea el momento para publicar una obra sobre ese tema con los puntos de vista que vos compartiste en esa película o en ese video o en ese libro que hiciste. Tal vez este momento no es el momento para publicarlo. Tal vez el próximo año sí es el momento para publicarlo. Tal vez el momento era hace 5 años. Pero igual te sientes contento con lo que acabas de producir. Quizás nunca sea el momento para publicarlo, pero siempre va a ser el momento para vos mismo como artista ver lo que hiciste. Porque nunca va a ocurrir, sin importar qué situación hay en el mundo, puede haber la peor guerra en el mundo, puede haber el peor problema en el mundo, que nada te debería evitar a vos mismo
ver tu obra y llegar al punto donde disfrutes tu obra sin importar cuál sea la temática, sin importar cuál sea el contexto. Entonces, nadie nunca te va a quitar eso, pero no necesariamente va a haber un momento idóneo para publicar tu obra. Tampoco va a haber siempre un momento óptimo al 100%, porque eso ya sería enfermizo pensar que debo publicar mi obra en el momento en que a todo el mundo le guste, porque eso no existe. No existe obra que le vaya a gustar a todo el mundo. No hay un momento perfecto para publicar una obra, porque entonces entras al problema de ser aprehensivo. Que eso me ha pasado a mí bastantes veces y bueno, sigo aprendiendo al respecto. Creo que he aprendido un poco al respecto de no ser tan aprensivo de querer llevar una obra a su perfección y de querer publicarla de la mejor forma posible, porque a veces la obra que has hecho es eso lo mejor que puedes hacer en el momento, y a veces lo mejor que has hecho en el momento es también está saliendo en un buen momento para publicarlo. Puedes darte tu espacio. El punto es no sentir que debes publicar algo apenas lo has producido, ni anunciar que vas a publicar algo apenas lo has terminado de producir. Porque puedes y debes, creo yo, darte tu tiempo para publicarlo y decidir publicarlo cuando quieras, independientemente de haberlo producido. Lo produces, eres feliz con lo que hiciste, pero luego es otro tema, es otro momento en el cual vas a pensar en publicarlo. Entonces por ahí va ese tema de que no todo lo que produces debe ser publicado. Y pasamos al tercer tema de este podcast. Y ese tema es el tema de la muerte de Internet como lo conocemos, como la conocemos. Estaba pensando si hacer este tema como un video independiente y tal vez puede ser que yo corte este tema de este podcast, aunque lo estoy grabando con la intención de que sea parte de este podcast, pero lo termino publicando como un video independiente o al rato lo añado a este podcast porque me gusta la idea de vez en cuando hablar de temas que no tienen nada que ver con mi canal. Digamos, que hablé del arte y eso, que sí tiene que ver con mi canal. Pero el tema de la muerte de la internet no necesariamente tiene que ver más que como con tecnología o como con la sociedad actual y eso. Y bueno, ¿cuál es la razón por la cual estoy diciendo este tema con potencial título clickbait de la muerte de la internet como la conocemos? Y tiene que ver un poco con el hecho de que Elon Musk, bueno, ya sabemos que compró Twitter, pero ya Twitter no se llama Twitter, se llama X.com porque Elon Musk le cambió el nombre. Y voy a partir de ese ejemplo. Voy a partir de ese ejemplo de del cambio de nombre de Twitter de parte de Elon Musk. Veámoslo desde este punto de vista. Twitter es una plataforma que todo el mundo conoce y que es utilizada por millones de personas alrededor del mundo y tiene... No sé exactamente en qué año comenzó Twitter, pero sí sé que tiene por lo menos más de 10 años de existir. Entonces Twitter ya es algo, o era algo, porque ya no se llama Twitter, ahora es X. Era algo establecido en la internet que la gente sabía que era, que tenía mucha influencia en las campañas electorales o para publicar noticias. Muchas empresas utilizan Twitter para publicar anuncios de productos, de videojuegos, de libros, etc. Entonces, pero de repente cambia porque llega este millonario y compra la compañía y dice que puede hacer lo que quiera con la compañía porque realmente es cierto, puede hacer lo que quiera con la compañía, es el dueño. Pero yo me pongo a pensar que es un servicio, es una plataforma que es utilizada por muchas personas, es utilizada por tantas personas que realmente no hubiera sido razonable, y aquí no voy a entrar en temas si Elon Musk es razonable o no, porque ya sabemos que no. Pero ¿no era acaso lo razonable que él hubiera generado algún tipo de votación abierta con los usuarios de Twitter para decidir, vota si quieres que se siga llamando Twitter o vota por esta opción si quieres que que se llame X.com? ¿No hubiera sido eso lo más sensato? ¿No hubiera sido eso lo mejor? No necesariamente era lo que Elon Musk tenía que hacer, ni nada lo obligaba, ni legalmente, ni en ningún sentido, porque el dinero ya le había dado la razón de cambiar el nombre de la compañía, porque el dinero claramente
es la verdad absoluta en el mundo actual, ¿verdad? Muy bien, no, muy mal, pésimo. Pero entonces, ok, él está en todo su derecho legal y todo de cambiar el nombre y lo cambió de un día para otro. Pero es raro porque, digamos, yo no es que usara Twitter tanto, pero me parece hasta insultante que una plataforma que yo usaba, que digamos, que yo usara tanto en caso de que yo la usara mucho, que era un verdadero fan de esa plataforma, de repente la cambien. Es como que si cambiaran el nombre de tu equipo de fútbol. Bueno, tal vez suene un poco exagerado, como que cambien el nombre de tu país. Y bueno, sí ha pasado, claro. Sí ha pasado que hay cambios en el nombre del país y realmente el país es algo que está muy arraigado en uno. Hay cosas que están muy arraigadas en uno. Digamos que Twitter no es algo tan arraigado como un país, pero podemos decir que lleva tantos años que hay gente que ha crecido con Twitter, hay gente que ha crecido con YouTube, hay gente que ya no se imagina viviendo en un mundo sin Gmail, sin YouTube, sin Reddit, sin Facebook, sin Instagram. Y está bien, sabemos que en cualquier momento aparece otra red social o hay algún cambio y cambian de nombre, pero ya estamos acostumbrados a que servicio que hay, aparece una nueva alternativa a la cual tengo libre acceso, la cual puedo utilizar. Si no es YouTube, es TikTok. Si no es TikTok, es Threads. Si no es esta otra, va a surgir otra y así, y desaparecen y vuelven a aparecer nuevas opciones, nuevas plataformas. Pero sabemos que siempre va a haber plataformas, sabemos que siempre va a haber aplicaciones en nuestros celulares, sabemos que siempre podemos suscribirnos, siempre podemos obtener esas aplicaciones y utilizarlas libremente en nuestros celulares. Pero aquí es donde yo me pregunto si realmente esa libertad de poder utilizar cualquier aplicación y de sentir que siempre tenemos cualquier opción para satisfacernos en Internet, si siempre va a ser así. Porque desde que la Internet comenzó a ser de uso común alrededor del mundo en los noventas hasta la época actual, siempre hemos tenido esa noción de que en tanto tengamos conexión a Internet, en tanto estamos al alcance de un teléfono o de una computadora, podemos utilizar Internet libremente. Y así es como nos hemos acostumbrado durante 30 años. Nos hemos acostumbrado, nos han acostumbrado, está bien, pero es algo que ha estado ahí siempre y como ha estado ahí, uno ya lo da por sentado. Uno dice, ¿cómo va a haber un mundo donde no tengo libre acceso a tal página o a tal otra? Pero aquí yo me pregunto si es tan fácil para un magnate con el dinero hacer un cambio tan grande en el nombre de una plataforma que usas no es poca cosa, es el nombre a final de cuentas, no es que cambió el logo, cambió el nombre. Tan fácilmente alguien puede hacer el cambio de un nombre de una plataforma, entonces puede resultar también no tan difícil que haga otros cambios, como que, por ejemplo, no sé, de repente, por poner el ejemplo de YouTube, que existe, bueno, existe la opción YouTube Premium para no ver anuncios y pagas un monto al mes para no ver anuncios, pero si usas la versión gratuita, entonces te aparecen anuncios y todo eso. Pero está bien, sigue siendo libre de utilizar YouTube sin pagar. Pero ¿qué pasa si de repente hay un cambio y dicen, para utilizar YouTube de cualquier forma, tienes que pagar una cuota mensual? Ahí ya las cosas cambian. Nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, Netflix es de pago. Ok, pagas eso porque se paga el cable, se paga la televisión, entonces se sobreentiende que se pagaba por ese servicio y Netflix es un sustituto directo de la televisión, de la televisión por cable, entonces si pagaba por eso, ¿por qué no pagar por Netflix? Pero nos hemos acostumbrado a que YouTube y otras opciones son gratuitas. Y entonces de repente alguien dice, algún dueño de esas compañías dice, comienza a pagar por esto. Entonces ya no va a ser de uso libre o tan libre. Libre en tanto pagues. Ahora uno piensa, ok, sí, hay cambios así en las redes sociales, la gente simplemente dice, ok, me voy de YouTube, voy a otra red social. El problema es que ya no hay realmente tantas opciones. No es tan fácil como decir que hoy desaparece YouTube y mañana aparece sustituto de YouTube que va a tener la misma cantidad de suscriptores, de gente suscrita, de gente usando la plataforma, que va a tener las mismas condiciones, que vas a poder tener la posibilidad de tu sueño de convertirte en un influencer en esa red social.
Nada garantiza que si desaparece hoy YouTube, vaya a haber un sustituto exactamente igual. Puede haber un sustituto que tenga otras condiciones diferentes a YouTube. Y pueden no ser las condiciones que te permitan ser un influencer, pueden no ser las condiciones que te permitan encontrar el contenido que quieres encontrar. Entonces tan fácil fue para Elon Musk hacer ese cambio que no veo tan difícil que otros cambios más grandes incluso no sean nada difíciles para ellos. Y bueno, por ahora solamente quería mencionar ese ejemplo. Tal vez el título de la muerte de la internet lo reserve para un título clickbait para que el algoritmo de YouTube me recomiende y todo eso.